país podrá volver a la normalidad? ¿A qué tendremos que acostumbrarnos a llamarle normalidad luego del COVID-19? ¿Cuándo llegaremos a esa normalidad? Bueno, dudas son diversas y un montón. Por estas dudas y otras más, es de vital importancia estar presentes hoy y aquí, en esta magna conferencia que disfrutaremos gracias a nuestro. Se desconectó el audio, no sé si yo no lo estoy escuchando. No, así es, él le había dicho que tenía algún problemita de comunicación. Recuperación económica de la República Dominicana. Reciban todos ustedes, estudiantes, maestros, autoridades administrativas y público en general, un saludo fraternal de la SOECO y de quien les acompañará durante este acto, Richard Lugo. Cedemos el primer espacio de este evento a la distinguida presidenta de la SOECO, Lisleida Martínez, para dar la bienvenida a este magnífico evento. Gracias, Richard, por la palabra. Señores, bienvenidos de nuevo. Les saludamos de parte de la Asociación de Estudiantes de Economía a todos los presentes, al personal docente, a la comunidad universitaria, y gracias por estar aquí otra vez acompañándonos en esta segunda charla del día de hoy y la tercera de nuestra semana. Señores, un pequeño comentario y luego dejo a Siriaco. Cuando inició la pandemia, yo lo último que pensé que duraríamos tantos meses encerrados. O sea, yo nunca pensé, yo creía que era algo de un mes o tal vez 2 como máximo. Porque yo siempre he amado la historia, yo siempre he estudiado mucha historia desde que estoy en la secundaria y nunca había visto que una pandemia había encerrado a las personas, había parado los medios de producción, había detenido todo como lo hizo. O sea, para mí era más fácil morir de una guerra que de una enfermedad, de una pandemia como esta. Pero ya vemos, ya ha pasado 1 año y medio aproximadamente y todavía seguimos aquí. Y además de que, a pesar de los grandes efectos secundarios que ha dejado en la salud muy terribles, la economía ha sido una de esas grandes que ha sufrido por esta pandemia. Hemos visto cómo todo ha cambiado, cómo tenemos consecuencias, cómo tenemos el cambio de oferta, cambio de demanda, problemas de liquidez, inflación, grandes cambios a la hora de tomar decisiones de parte del gobierno y también de parte de nosotros, los individuos. Entonces, a pesar de todo esto, la República Dominicana no ha estado tan mal. Es decir, hemos podido estar peor. Entonces, muchos nos preguntamos, ¿cuáles son las características de esta, por decirlo así, estabilidad que está presentando el país frente a la crisis? Para eso nos reunimos esta noche con el gran conferencista Antonio Siriaco para que él nos oriente y nos ilumine sobre cuáles son esas características que la República Dominicana ha presentado en este camino de la recuperación económica. De parte de la Asociación de Estudiantes de Economía, esperamos que todos ustedes puedan aprovechar esta conferencia al máximo y pues a escuchar. Muchas gracias y los dejamos casi con el maestro Antonio Siriaco. Pasando al segmento central de este evento. ¿Se escucha? Por favor, quiero saber. Así es, se escucha. Ok. Yo no estoy escuchando a Richard. Parece que sus problemas de conexión no los están dejando. Bueno, yo voy a continuar. Ahora vamos a recibir a nuestro gran conferencista de la noche, el maestro Antonio Siriaco, el cual se va a encargar de orientarnos en esta parte con la conferencia de características del camino de la recuperación económica. Ya conocemos a Siriaco bastante bien, nuestro gran economista estrella y también vicedecano de la escuela de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Maestro, la palabra es de usted. ¿Me permiten compartir el Liz Lady?
Disculpen, Sí, creo que está tuve abierto. problemas con el internet. No, está bien. Bien. Entonces, nuestro panelista principal ha desempeñado funciones de director de la Escuela de Economía y actualmente funge como vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Con ustedes, el maestro Antonio Siriaco. Bien. Estoy compartiendo aquí una. ¿Ve bien, verdad? Sí. Se está viendo. Ok. Tengo un poco el internet un tanto inestable, pero vamos a hacer un esfuerzo. Bien, ante todo quiero felicitar a la Asociación de Estudiantes de Economía por estas actividades que han organizado conjuntamente con la directora y la dirección de la Escuela de Economía, donde se está celebrando la Semana del Economista, ¿no? Siempre es algo muy característico por parte de la asociación y por parte de la escuela y sus autoridades de organizar estos eventos. A mí me han invitado para hablar un poco sobre las características del camino hacia la recuperación económica y lo haré de forma muy sucinta, muy llana, presentando algunos gráficos. No voy a abundar aquí en una presentación, obviamente que pueda quizás cogerle mucho más tiempo a los profesores que han estado desde temprano, incluso vieron la presentación del maestro Francisco Ramírez. Y precisamente voy a ir comentando algunos gráficos que tengo aquí. Y para eso he utilizado información de diferentes fuentes. El Banco Central, tengo sacado información, he elaborado información también de la Comisión Económica para América Latina y del Fondo Monetario Internacional. De manera que esta presentación que vamos a hacer, básicamente vamos a ir comentando cada uno de las diapositivas. En primer lugar, yo creo que hay una serie de riesgos sobre la recuperación. Eso incluso organismos internacionales lo han planteado. Y quisiera hacer unos comentarios con respecto a estos aspectos. Obviamente que la recuperación económica es muy dispar, muy incluso asimétrica, muy divergente. Y todo eso depende mucho del modelo económico y de los modelos económicos. Porque no solamente hay un modelo, sino hay varios modelos. Y es un elemento importante porque la reacción de las economías post-pandémica, su ritmo de crecimiento, su ritmo de recuperación va a depender mucho de las características mismas de las políticas públicas y además, obviamente, de las restricciones o no que le impone un modelo o el modelo que estén llevando a cabo. Liz Lady hablaba cuando hacía la presentación de que la economía dominicana es una economía que en cierta manera ha tenido una recuperación quizá más allá de lo que uno prevé, ¿no? Incluso con respecto a algunas economías incluso del entorno, del contexto del área. Y las organizaciones multilaterales que presentan información estadística, evidentemente que presentan una serie de características muy particulares, ¿no? De un conjunto de economías, 5 de ellas, que han tenido un desempeño de recuperación incluso muy acelerado. Eso lo vamos a ver y eso lo podemos ir comentando más adelante. El caso, por ejemplo, de economías como la Guyanas, por un problema de una situación muy atípica, de un recurso natural básicamente que aparece, un recurso que le ha dado y le dará para los próximos años un nivel altísimo de crecimiento. Y eso es muy común cuando los países dependen, es como que tienen un nuevo descubrimiento. El caso incluso de la economía chilena,
por algunas características, el caso de la economía panameña, el caso de la economía dominicana, que en cierta manera es una economía pequeña, pero es una economía muy diversificada. Por lo tanto, los choques externos, los choques que recibe pueden tener cierto nivel de asimetría al interior de los sectores y eso puede en cierta manera compensar en sentido neto los efectos negativos de un sector o de un choque y eso puede en cierta manera darle mucho mayor capacidad a la economía dominicana de sortear la crisis, de, como decimos nosotros, de planear esta situación. Otro elemento que también no hay que incorporar en el tema de la recuperación es el tema de la efectividad de las vacunas, que yo creo que eso es un elemento también que está presente, que yo creo que va a estar muy permanente en los próximos meses, incluso el próximo año. Hay mucha incertidumbre con la situación de los elementos de las nuevas cepas, que esto en cierta manera altera los ritmos de reapertura de las economías. Por ejemplo, en el día de hoy estuve viendo que hay una quinta, vamos a decir, un quinto momento de pandémico en el caso de España y han comenzado otra vez a cerrar algunas comunidades. Y eso genera incertidumbre porque en cierta manera los procesos de avances posteriormente se retroceden porque no sabemos todavía ciencia cierta cómo esta pandemia va a terminar. Sin embargo, lo que le queda y lo que nos queda a nosotros es un proceso de vacunación, que es la medida más efectiva hasta ahora que se tiene para contener la expansión del virus. Pero todavía hay un camino que recorrer. En el caso de la República Dominicana, creo que la última información que vi, creo que había vacunado con 2 dosis alrededor del 30%, y que es un buen porcentaje. Otro elemento que lo vamos a ver más adelante es el tema del endeudamiento, ¿no? Que es un riesgo importante y que en cierta manera se ha convertido en un problema de carácter global. Y como consecuencia, la solución a esto tiene que ser también de carácter global. Pero yo creo que también ahí hay oportunidades interesantes para países como la República Dominicana, incluso países de rentas medias, como decía el Fondo Monetario y la misma Comisión para América Latina, CEPAL, de buscarle una solución de manera conjunta. Y yo tengo un planteamiento al respecto. Todo eso, evidentemente, que genera un entorno de incertidumbre, un entorno de divergencia asimétrica en todo el proceso de recuperación. Y es obvio que la economía dominicana es una economía pequeña, pero es abierta y muy propensa a los choques internacionales, muy propensa a situaciones que no controlan los mercados internacionales. Pero tiene una característica que evidentemente por su, como yo decía, por su diversificación, por ejemplo, cuando los precios del petróleo se incrementan, eso tiene un efecto, es un choque negativo que se transmite a través de los precios de los combustibles y todo eso tiene un elemento transversal, incrementa el coste del transporte, del flete, el precio de los combustibles. Sin embargo, también concomitantemente cuando se incrementan los precios del petróleo, también ocurre que el precio del oro se incrementa. Entonces eso genera también un efecto compensatorio por la misma característica de la economía dominicana. Es importador neto de petróleo, pero depende mucho de recursos naturales o en este caso de un mineral que que sirve como activo refugio en los momentos incluso donde hay crisis económica. Entonces hemos visto que ante una situación de tasa de interés todavía bajita en los mercados internacionales o con riesgos inflacionarios, entonces en los mercados internacionales los agentes económicos van y se refugian en el precio del oro y se incrementa el precio del oro. Entonces esos son elementos
que generan compensaciones y hace que los choques en términos netos tengan una distribución muy, vamos a decir, simétrica y se compensen quizá uno con otro. Pero es obvio que eso es un elemento característico de la República Dominicana y que le permite también una holgura importante para su recuperación. Otro elemento que yo creo que también hay que tomar en cuenta en este proceso de recuperación es el tema de la vinculación que tienen las economías, unas caribeñas, otras centroamericanas, con el ciclo económico de los Estados Unidos. Y ahí obviamente podemos hablar de México, podemos hablar de Canadá, podemos hablar de los países que están en el DERCAFTA. En Estados Unidos se está dando una situación obviamente muy inusual, ¿no? Incluso desde que estaba el expresidente Donald Trump, que coincidió con un proceso electoral, los estímulos a las familias se han incrementado a tal punto que han pasado en estos momentos a transferirle a familias que tienen ingresos por debajo de los $75,000 al año, le transfieren $1,400. Si se tienen un dependiente de 15 años y menos, le transfieren creo que $600 o $500 adicionales. O en caso de que si se hace una declaración conjunta en la familia, se le transfieren $2,800. Entonces, la economía norteamericana, por esa cantidad de estímulos, de apoyo a las familias dentro del contexto de la pandemia, pero además el Congreso norteamericano hace alrededor de 3 semanas aprobó en primer momento, en primera instancia, un paquete de apoyo de alrededor de 2.2 billones para infraestructura, inversión en infraestructura, inversión de capital. Y todo eso va a traer como consecuencia que la economía norteamericana termine con un crecimiento de alrededor del 6.5. Eso es una buena noticia para los países que están dentro del ciclo económico norteamericano. Eso significa que ya incluso se está expresando en mayores recursos en remesas de dominicanos y dominicanas que en cierta manera están recibiendo mucho más apoyo. Están haciendo inversiones importantes en bienes raíces en la República Dominicana, en compras de vivienda, en compras de apartamentos. Y por eso es que dentro del contexto de la recuperación, el sector que más ha crecido ha sido el sector de la construcción, a pesar de que eso ha traído también como consecuencia una sobredemanda de ese sector y que conjuntamente con una serie de precios internacionales, los precios de los materiales se han incrementado. Pero aún así, es un sector que está liderando todo el proceso de crecimiento sectorial en la economía dominicana. Y eso en parte se debe a esas grandes inversiones que están haciendo dominicanos ausentes que están recibiendo recursos adicionales producto de los apoyos a las familias con ingresos de $75,000 hacia abajo. Entonces, y todos los modelos econométricos indican que por cada 1% en que crece la economía norteamericana, la economía dominicana te crece entre 1.5 y 1.6. Entonces, es muy fácil hacer una predicción de que si si Estados Unidos va a crecer 6.5, tú multiplicas eso por un factor de 1.5 y te da casi un 8.5. Por lo tanto, no es descabellado pensar que la economía dominicana pueda tener un crecimiento, una parte por el rebote, por lo profundo que cayó el año pasado, y otra parte por el componente de un crecimiento atípico que va a tener la economía norteamericana, producto de esta situación que se ha generado, que están dando una cantidad impresionante de apoyo a las familias. De manera que eso es un elemento muy característico de la economía dominicana en esta pandemia. Obviamente que eso no va a seguir. Obviamente que eso se va a estabilizar en los próximos años. Y yo creo que también hay que pensar
en la economía mundial. Yo creo que va a haber un proceso incluso interesante de recomposición de la economía mundial, donde la economía dominicana tendrá que hacer reformas importantes para sostener gran parte de su crecimiento. Pero eso en cierta manera no me preocupa. Lo que nosotros debemos de preocuparnos son los aspectos redistributivos del crecimiento económico, los aspectos de la recuperación de empleo, los aspectos de cómo nosotros podemos conformar un régimen de bienestar en la República Dominicana, de tal forma que nosotros podamos hacer que la República Dominicana sea una sociedad mucho más cohesionada. Y para eso hay que, evidentemente, hay un componente de carácter político, porque la economía, yo siempre le he dicho a mis estudiantes que la economía obviamente no es un conjunto de técnicas e instrumentos, de asignación de recursos. No, la economía también es economía política. Es economía política. Esa era la visión de los clásicos y obviamente esa visión se perdió con toda la visión marginalista vinculada con la visión austriaca, con la visión neoclásica, que obviamente vio el tema de la economía como un proceso de asignación de recursos y de recursos que son escasos. Y no es así. Al final, todo tiene un impacto político y todo tiene una decisión política. Y eso lo estamos viendo. Bien, voy a seguir así haciendo algunos comentarios porque uno se entusiasma mucho. Miren, la economía mundial, esto es un gráfico interesante porque yo creo que eso nos puede dar a nosotros una idea no solamente del tema de la recuperación, sino posteriormente a la recuperación. Nosotros no podemos solamente quedarnos en el tema de la recuperación. ¿Qué vamos a hacer? Y yo creo que el mundo cada vez más está viviendo un proceso importante de transformación y reestructuración. Y lo digo porque si uno observa realmente todo el proceso de crecimiento promedio de la economía mundial cada vez es menor. Y eso significa que las políticas neoliberales de los años que se iniciaron a partir del 1973, ¿no? Con los incrementos en los precios internacionales del petróleo, prácticamente la situación que se creó con el patrón, con el dólar y el patrón oro, la guerra de Vietnam, eso trajo como consecuencia que los norteamericanos inundaran el mundo de dólares. Y al final se dieron cuenta que no podían sostener una relación oro-dólar y rompieron con ese patrón. Entonces, a partir de ahí se generaron un conjunto de políticas que se echaron a un lado las políticas que iniciaron, que durante los años anteriores se habían sacado a la economía de la crisis. Entonces vino ya esa visión monetarista, luego entonces el consenso de Washington y todo ese proceso de articulación de esas políticas públicas internacionales dentro de un contexto de carácter global y donde muchas y cada una de las instituciones multilaterales le exigían a países en desarrollo como la República Dominicana, los países de América Latina, muchos países asiáticos, que tenían que hacer reforma, pero reforma de carácter neoliberal. Reforma sencillamente a partir de los 9 o 7 principios del consenso de Washington, ¿no? Disminución del déficit del sector público, liberalización de los mercados financieros, focalización de políticas de programas sociales. Es decir, todo eso, en cierta manera, tuvo un auge importante. Sin embargo, las crisis posteriores, la crisis del año, incluso antes de la crisis del 2008-2009, la famosa crisis.com, ¿no? Que fueron básicamente mini crisis, porque fueron crisis que se generaron básicamente en mercados muy particulares,
Pero ya con la crisis financiera del 2008, 2009, 2010, ya obviamente a partir de ese momento, las políticas públicas tradicionales, básicamente las políticas públicas monetarias tradicionales, no tenían efecto. Y los bancos centrales tuvieron que comenzar sencillamente a utilizar políticas monetarias no convencionales. Es decir, comenzaron a comprar una cantidad impresionante de deuda, de bonos, deudas incluso tóxicas, y para eso entonces tenían que incrementar el balance de sus reservas. En el año 2008, la reserva o el balance de la Reserva Federal de los Estados Unidos era alrededor de 700.000 millones de dólares. Hoy en día ese balance es de 8.1 billones de dólares. Toda esa emisión brutal para comprar bonos del Tesoro y entonces financiar directamente a los gobiernos y financiar directamente a los bancos y financiar directamente a las empresas para darles recursos baratos y para que puedan invertir. Pero todo eso también tenía como contrapartida que por el lado de los consumidores, por el lado de los demandantes de crédito, no tenían ningún tipo de... Estaban también endeudados y no demandaban recursos. Y por eso es que la economía fue saliendo poco a poco, pero el crecimiento promedio no se podía comparar evidentemente con los periodos de los años de oro, como decimos, a partir de la reconstrucción de la economía mundial y de los años prácticamente del 55 al año 1970. De manera que todo esto nosotros tenemos que verlo como una lección, porque la pandemia, la pre y vamos a decir, o la pandemia y la pospandemia, nos va a traer transformaciones importantes. Y yo lo que creo que puede venir un proceso de transición donde se puede dar una especie de estancamiento secular por muchas razones. Incluso por razones disruptivas, por razones de las transformaciones tecnológicas, pero también por razones demográficas. Si ustedes analizan los últimos datos y las últimas proyecciones de la Oficina Nacional de Estadística sobre las proyecciones de la población dominicana, se darán cuenta que nosotros prácticamente en los próximos años, no muy lejano, vamos a perder el bono demográfico. Eso significa que nuestra población se va a hacer más envejeciente. Por lo tanto, le va a quitar capacidad a un mercado de trabajo de tener gente joven, porque al final el factor trabajo, es el factor más importante para impulsar el crecimiento de la economía. Entonces, eso trae muchísimos problemas. Eso hace incluso que las políticas monetarias convencionales no tengan efecto. ¿Por qué? Como está pasando en Japón. Japón tiene más de 20 años que crece prácticamente, su crecimiento es cero. Y el Banco Central ha hecho todas las cosas habidas y por haber. Ha emitido recursos, pero la gente es envejeciente. Cuando la gente es envejeciente, su característica de consumo cambia. Entonces la gente tiende más a ahorrar. Entonces todo eso hace que el consumo como un elemento y la inversión como un elemento y un factor importante, indicadores importantes del crecimiento pierdan peso, pierdan capacidad para motorizar la economía. No es lo mismo una población joven con recursos que gasta y gasta, pero evidentemente que las personas envejecientes no tienen esa característica del consumo. Pero por otro lado, hay una mayor demanda de gastos sanitarios, hay una mayor demanda de servicios de la seguridad social. Nosotros no hemos resuelto esa parte. Nosotros tenemos dificultades con la ley 87-01. Y es un problema. Nosotros tenemos dificultad con las AFP, tenemos dificultad con las ARS, están siendo altamente cuestionadas. Y el gasto de bolsillo de salud de la gente es sumamente alto, señores. Nosotros gastamos alrededor del 2.2, 2.3. ¿Por qué? Porque usted va al médico, usted
paga un seguro, usted paga, da un copago, oigan bien, y evidentemente no le está cubriendo gran cosa. Entonces, toda esa parte son elementos que una vez nosotros salgamos de esta recuperación, tenemos que ver qué vamos a hacer en la sociedad dominicana. Y todo eso, yo creo que al final tendremos que hacer un gran pacto social para redefinir nuestro régimen de bienestar, para redefinir cuál es el estado que nosotros queremos, su tamaño, qué va a hacer. Todo eso, señores, tenemos nosotros que perfilarlo. Seguimos. Un tema también importante en este proceso de recuperación es el tema de los precios. Muchos hablan de superciclo alcista de los precios. Por ejemplo, si ustedes agarran el último informe de Bank of America, habla y predice que puede haber una especie de superciclo, que no es verdad, que el tema de los precios es un elemento de carácter transitorio, sino que obviamente esto puede seguir, ¿no? Tener y se puede prolongar. Pero son muchos los factores que esta recuperación, evidentemente muy asimétrica en los mercados internacionales, nos está trayendo. Todo el tema de las famosas cadenas de valor, la cadena de suministro, están concentradas en una zona muy particular en Asia. Todo esto genera cuellos de botella, donde hay una demanda prácticamente que es abrupta, surge como una especie de un volcán en erupción, pero entonces la reacción de la oferta es más lenta. ¿Y cómo entonces se da el ajuste? A través de los precios. Sencillamente, hay dos países que están demandando mucho, que son los dos países de mayor tamaño en términos del PIB, que son los Estados Unidos y sencillamente China. Y hay una cantidad de bienes de consumo que se han disparado, que forman parte importante de la estructura de gastos de la familia en los Estados Unidos. China es el país donde se hace el 25% de la manufactura del mundo. En el año 2012 se hacía el 8%, ahora se hace el 25%. Eso significa una demanda brutal. Por lo tanto, eso sencillamente está haciendo que muchas materias primas se incrementen de precio en los mercados internacionales. Yo le decía el tema de la deuda. El tema de la deuda es un problema que no podemos nosotros soslayar. Pero hay un componente que es diferente al tema que ocurrió en los años 1980 con la crisis de la deuda en esa época. En 1980, la mayoría de los países que estaban endeudados eran los países en desarrollo. Y se dio una situación donde los tres países de mayor tamaño en América Latina tenían el nivel de deuda más alto: Brasil, México y Argentina. Y en ese momento que estaba Ronald Reagan en Estados Unidos, bueno, esos países plantearon una especie de no pago de la deuda, de impago de la deuda. Bueno, y ahí hubo un conflicto. Y le buscaron mínimamente una solución. En ese momento surge el tema del famoso canje de deuda por inversión. Ahora, en esta ocasión, la situación es al revés. Los países más endeudados son los países desarrollados. Y son los países que dominan los organismos internacionales. Y por eso que ustedes no ven al Fondo Monetario o al Banco Mundial o al Banco Interamericano de Desarrollo, que es un banco mucho más regional, haciendo exigencia a los países en desarrollo de que tienen que ajustar sus políticas, establecer reformas para pagar la deuda. No, porque los países que son y están más endeudados son países desarrollados y son los países que tienen mucho más y hacen mucho mayor aporte a esas instituciones. Por lo tanto,
en estos momentos, eso le da cierto nivel de holgura a nuestros países, no a seguirse endeudando, pero a tomar préstamos de manera moderada, sin que las instituciones multilaterales lo estén presionando. Por lo tanto, yo creo que el tema de la deuda es un tema global y la solución debe ser global. Yo lo que creo es que también un elemento que ha auscultado este tema de la deuda es que en la región la región está acéfala de líderes regionales. Eso es muy importante. La gente criticaba a los famosos líderes del socialismo del siglo XXI, a Hugo Chávez, a Correa. Sin embargo, en ese momento había un liderazgo regional que se le escuchaba. Cuando Fidel Castro planteó en los años 80 no pagar la deuda de los países en desarrollo, lo escucharon. Pero ahora no hay nadie. Y ahora estamos en un excelente momento para solicitar a los países en desarrollo. Bueno, vamos a cambiar deuda por inversión. Si la República Dominicana tiene en su presupuesto que va a destinar, por poner un ejemplo, 187 mil millones de pesos para el pago de intereses y que el 50% prácticamente de sus ingresos tributarios están comprometidos con el servicio de la deuda, es decir, amortización de la deuda más pago de intereses, bueno, pero tú discriminas cuáles son las deudas a organismos multilaterales, a organismos, a gobiernos, a los acreedores privados. Entonces tú dices, bueno, a los organismos multilaterales, ¿por qué no me dejan esos recursos y yo lo invierto en algún tipo de proyecto? Y así aumento la inversión pública, así incluso fortalezco toda la alianza público-privada a partir de los fideicomisos. Eso son soluciones creativas y de mercado, ¿eh? No son soluciones totalmente al margen de la solución de mercado. Pero no hay líderes. No hay quien, como dicen, se empine por encima de los demás, se erija por encima de los demás y pueda conformar todo una especie de grupo que pueda ir, grupo regional, y pueda exigir eso. Pero eso, obviamente, tarde o temprano se le buscará una solución. Bien, seguimos. Miren, un tema también que nos impactó a nosotros y que todavía es un sector que no se ha recuperado, pero ahí se ve porque fue muy duro. Con la pandemia dejaron de viajar más de 400 millones de personas, de turistas. Y evidentemente la República Dominicana fue altamente impactada por esa situación. Es un sector que necesitará tiempo para la recuperación. No es el sector, obviamente, ni las condiciones del año 2019, 2018, que llegaron aquí 6.5 millones de turistas, que generó 7.600 millones de dólares. Ahora no, ahora posiblemente este año que hay un proceso de recuperación, a lo mejor se generen 4 millones o 4.5 millones de dólares. ¿Por qué? Porque es un sector que nosotros no tenemos un control, porque los turistas sencillamente que vienen de países donde todavía hay pandemia, hay restricciones. Entonces eso es un elemento importante. Bien, este es un dato que publicó recientemente la CEPAL y yo le comenté, la República Dominicana va a terminar este año según la CEPAL con un crecimiento de 7.1, 7,1. Y bueno, está bien, el promedio de América Latina 5.2, pero yo creo que eso es un dato. Lo que nosotros tenemos que traducir eso en elementos de carácter mucho más redistributivo, ¿no? Y obviamente también traducir eso en una mayor recuperación de empleo. Voy a pasar rápidamente. Eso también son los impactos que generó el COVID en términos de las estructuras del PIB, de la deuda pública, balance fiscal. Y eso pasó en todos los países, en economía desarrollada, en América Latina, en la República Dominicana. El déficit pasó a menos 7.3, la deuda se incrementó en
15 puntos porcentuales, y el PIB obviamente tuvo una caída bastante importante, en este caso hasta ese año de menos 4%. Esto ya básicamente en parte lo expliqué. La República Dominicana tiene desde el año 2008 presentando presupuesto con déficit. Eso se traduce en mayor nivel de endeudamiento. En el año 2020 fue de menos 7.3. Fíjense, el tema del IMAE, que es una proxy del PIB. Esto es un gráfico que nosotros elaboramos para que ustedes vean, partiendo obviamente de un año base de 2015. Y aquí se ve evidentemente el impacto que ha tenido el COVID, pero ha habido una recuperación, la recuperación se va a estabilizar. Todavía quizás esa recuperación no alcanza el nivel de actividad económica, de crecimiento económico del año 2019, de diciembre del año, o del último trimestre de de octubre, noviembre y diciembre del año 2019. Todavía falta un poco, pero hay un proceso evidentemente lento. La recuperación del empleo también es mucho más lenta. Todavía incluso las informaciones, si uno toma la última información de la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo, todavía hay, si uno compara el primer trimestre de este año con el del año 2020, hay todavía alrededor de más de 200.000 empleos que no se han recuperado. Claro, las informaciones de la TSS te dan de una mayor recuperación, pero eso de empleos formales. Porque recuerden ustedes que la información que presenta los registros administrativos que presenta la TCS y también el CIRLA del Ministerio de Trabajo sencillamente trabajan con empleos formales. Y el Banco Central, evidentemente la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo, da datos ya mucho más amplios, no solamente de empleos formales, sino también de empleos informales. Pero todavía hace falta recuperar los empleos. Y siempre hay un proceso mucho más lento de absorción de los empleos por parte de las empresas. En el sentido de que la lógica de un empresario es hasta que no vea que gran parte de sus ganancias no se recuperan, entonces no contrata a un empleado adicional. Entonces se mantiene siempre con un nivel mínimo de trabajo. Ahora, hay un elemento importante que vamos a ver más adelante, es que esta recuperación ha estado sencillamente sobre los hombros de la productividad laboral. Y vamos a ver un dato interesante, que fue un cálculo que yo recientemente hice, lo calculé para esta presentación. Bueno, aquí podemos ver los niveles de crecimiento de la economía dominicana, su recuperación. Todavía, evidentemente, no tenemos la recuperación del año 2018 ni 2019, pero obviamente que se recupera. Miren este dato. Este dato es un índice de productividad laboral. Siempre me gusta actualizarlo y calcularlo. Y lo estoy haciendo ahora por sectores de actividad. Es un dato, no es la productividad total de la economía, que es un dato mucho más robusto, vamos a decir, porque te mide el concepto de eficiencia conjunta entre el factor trabajo y el factor capital, en este caso. Sin embargo, esto da una idea, en cierta manera, de que gran parte de este esfuerzo que se ha hecho de recuperación, fíjense que la pandemia sacó a mucha gente, destruyó muchos empleos. Entonces, los que se han quedado son más productivos. Por lo tanto, eso hace que el nivel de productividad, es el esfuerzo y la explotación, es mucho mayor. Entonces, fíjense cómo se cae con la pandemia, pero se incrementa la productividad. Y se incrementa en un contexto donde los costos unitarios
de la economía son cada vez menor. ¿Por qué son cada vez menor? Que es una tendencia que ha tenido la economía. Son menores por el hecho de que como tú tienes menos personas, entonces con menos personas tú estás, como dicen, produciendo más. Está de forma intensa usando lo poco que te queda. De manera que eso es un nivel importante, ¿no? Para este proceso de recuperación. La recuperación ha estado básicamente sobre los hombros de los trabajadores. Claro, no quiero decir, obviamente, pero el trabajo ha sido un elemento importante. Bien. Bueno, miren, esto es un dato que yo quisiera hablar un poco, esta parte, los tomé de la Dirección General de un informe de Hacienda que presentó al Congreso. Y entonces, fíjense, es la deuda de la República Dominicana. Como yo le decía anteriormente, yo pienso que la solución de esto es definitiva, es una solución de carácter global. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno hace varias semanas? Bueno, que hizo una recompra de deuda. Y eso es muy simple, sumamente simple, sencillamente. Y eso lo hizo, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador en México. Lo hizo en un contexto donde él mismo paró un proyecto de más de 40,000 millones de dólares de un aeropuerto que se estaba construyendo en una zona que le dicen Texcoco, que había un gran lago de más de 2,000 kilómetros cuadrados, ¿no? En tiempo de la colonia. Entonces aquí, sencillamente, el gobierno utilizó una estrategia de mercado. Esa estrategia de mercado son estrategias de pasivo que generalmente usan. ¿Qué fue lo que hizo? De manera simple. Supongamos lo siguiente. Agarró todos los vencimientos en los próximos 5 o 6 años de los bonos que se vencían, contrata una banca de inversión. Esa banca de inversión reúne a los bonistas que tienen los bonos dominicanos y se llega a un acuerdo. Generalmente, cuando la República Dominicana emite un bono, lo emite a un valor facial, ¿verdad? A un valor determinado. Supongamos que la República Dominicana emite bonos a 100. Ese es su valor de mercado, una emisión prácticamente primaria y lo lleva al mercado secundario. Entonces, ¿qué ocurre? Que el que se lo compra ya tiene, por la misma dinámica del mercado, esos bonos pueden bajar, como ha ocurrido, por la misma situación que está viviendo la República Dominicana en el mundo. Y bajan a 80. Ahora, ¿qué ocurre? Eso no le conviene a la República Dominicana porque todo aquel que está viendo que esos bonos que salieron a 100 y ahora están a 80, significa que algo está ocurriendo en la economía dominicana, algún elemento, vamos a decir, está haciendo ruido. Entonces, yo lo que hago es que reúno a esos bonistas y le ofrezco, no a 80, a 90, le digo, mira, yo te lo voy a, como los precios de mercado han bajado, yo te lo voy a recomprar a 90. Entonces, los dueños del bono dicen, pero está bien. Ahora, la República Dominicana le dice, yo te lo voy a comprar a 90, te voy a dar 10 por encima del precio de mercado, pero tú me tienes también que dar una concesión. Tú me tienes que bajar las tasas de interés y también tú me alargas un poco el tiempo para pagar. Entonces eso fue lo que hizo la República Dominicana. Agarró esos bonos, llegó a un acuerdo, los recompró y entonces los dueños de los bonos le bajaron, asumieron tasa de interés más bajita y también un periodo mucho más largo. De tal manera que la República Dominicana, según el Ministerio de Hacienda, se estaba ahorrando entre el 2022 y 2027, creo que 73,000 millones de pesos. Pero eso es una estrategia de mercado. Eso no es una solución. Eso es lo que está haciendo, es que está trasladando el problema hacia el futuro. Ahora, la solución global, yo creo que va a venir a partir de una solución de la cooperación política. Y por eso yo hago mucho énfasis en que eso tiene que ser básicamente una posición conjunta a partir del liderazgo regional. Pero aquí podemos ver que el 69% de nuestra deuda externa
básicamente está compuesta por, bueno, los bonos representan alrededor de un 52%. Y eso es, ¿verdad? Y la deuda en este caso multilateral representa un 13.8 y la deuda bilateral 13.9. Ahí podemos nosotros tener un margen de rejuego. Ya los otros son deuda interna. Sí, sigo. Bien, fíjense, también esto es muy importante. Esto es un documento que el Ministerio de Hacienda presentó al Congreso y le dice lo siguiente. Dice, mire, señores, nosotros tenemos un escenario futuro que necesariamente tenemos que hacer un ajuste fiscal. Es decir, tú partes de un nivel de déficit de alrededor de 210.000 en los tres escenarios. Ese es el déficit que hay ahora con el presupuesto complementario. Pero eso significa un 4.1% del PIB. Si seguimos esa tendencia inercial, es decir, si no hacemos nada, si sigue esa tendencia, entonces el déficit pasa en el 2002 de 247.000, de 210.000 a 247.000, es decir, el 4.4. Y así de manera sucesiva. Claro, con el paso del tiempo, mejora la economía, mejora las recaudaciones y de manera inercial se puede disminuir, pero en términos del PIB. A lo mejor en términos absolutos no, en términos del monto. Bien, en términos relativos no. Ahora, ¿qué te plantea? El escenario 2 es un ajuste para hacer sostenible la deuda. De manera que si se hace un ajuste en el 2022 del 2.7, el déficit se reduce de 210.000 a 149.000. Eso significa que la República Dominicana, haciendo ese ajuste, se va a endeudar menos. Es decir, si todo seguía igual, el endeudamiento pasaba de 210.000 a 247.000. Ahora, si hace un ajuste fiscal del 2.7%, entonces se reduce el déficit de 210.000 a 149.000 y las necesidades de financiamiento se reducen. Eso significa al final que, mira, tenemos que disminuir la deuda. Pero le pongo todo esto, ese ejercicio, porque es evidente que en algún momento, en el año 2022, puede venir también una sorpresa en términos de algún tipo de ajuste fiscal. Así como nos sorprendió a todos el acuerdo salarial, también nos puede sorprender en el 2022 con medidas de ajuste para precisamente evitar que la deuda no siga incrementándose. Al final yo pienso que debemos de ir repensando el modelo, sus dimensiones. Yo creo que eso es un elemento importante. Tenemos que hacer un pacto social. Tenemos que hacer políticas públicas de cohesión social que sean más universales en el área de la salud, en el área de la pensión. Yo creo que la República Dominicana tiene necesariamente que embarcarse, porque tú puedes seguir creciendo, pero ese crecimiento no va a tener un impacto. Ese crecimiento no va a impactar a la sociedad dominicana en la magnitud que se requiere. Seguirá el dominicano con la aspiración de tener una visa para quedarse fuera del país. Se quedan fuera del país. Los jóvenes que vienen con sus becas no encuentran un trabajo adecuado y entonces se van para Canadá, como muchos están haciendo, a trabajar con las familias completas. Tenemos que darle sustento a ese crecimiento. No es crecer por crecer, no es sencillamente ver esto como hace el gobernador que llama a una rueda de prensa. No, hay que darle un sustento social a este modelo para que ustedes, los jóvenes, ustedes, señores, tengan esperanza. Muchas veces ustedes van a la universidad
y van y tienen un título, pero no se le ve ese entusiasmo, como yo les digo, ese entusiasmo de que el futuro realmente ustedes pueden hacer cosas, formar una familia, tener un conjunto de bienes y servicios que les permita seguridad. Y yo creo que la profesión de la economía, ustedes, jóvenes economistas, de los mejores, de los brillantes, de la mejor escuela que hay en este país, que es la Escuela de Economía, ustedes tienen por venir. Y es sobre ustedes que descansa precisamente las transformaciones futuras de este país. Muchas gracias a la Escuela de Economía, a su directora, a los profesores, pero también en particular a los jóvenes que conforman la Asociación de Estudiantes de Economía, por su invitación. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias por todo este conocimiento. Déjeme yo dale stop. Que ha puesto a disposición de nosotros No se escucha bien. Ahora es Liz Leida que tiene un problema de comunicación. Richard. Vamos a continuar ahora con nuestra querida maestra Agnes, que nos tiene unas palabras esta noche. No, yo en realidad estaba diciendo que tenía Mirkeya, Leida. déjame saludar a Richard Mirkeya. Sí. Déjame saludar al señor decano, Alexis Martínez, que está con nosotros, que ahora me doy cuenta porque como estaba en la conferencia, pero siempre colabora con nosotros en la Escuela de Economía, en la asociación y está presente en esta actividad. Gracias y felicidades, maestro Chiriaco, excelente. Y felicidades a todos y todas. Ok, entonces, Liz Leida, yo no era que quería decir unas palabras, era que quería decirte que no se estaba escuchando, pero de todas maneras aprovecho para decir, bueno, yo creo que la presentación que acabo de hacer Chiriaco es del estilo, del modelo al que estamos acostumbrados con él, ¿verdad? Un economista de verdad que maneja el discurso, la teoría, los conceptos, y entonces ha armonizado un conjunto de ideas para presentarnos esta tarde que a propósito de la conmemoración del Día del Economista y de esta jornada que la asociación ha estado muy activa trabajando, entonces que la Escuela de Economía ha acompañado con muchísimo gusto, muchísimo placer, porque precisamente de eso se trata, que ellos comiencen a jugar su papel y como habían dicho, terminó Chiriaco diciendo que asuman el desafío, Nosotros estamos desafiados a hacer el uso de nuestra óptima inteligencia para contribuir de tal manera que efectivamente la política económica tenga impacto social. Antonio siempre se ha empeñado mucho y eso es muy valioso y ha buscado toda la forma de mostrar que ciertamente sin ese impacto social, ¿para qué? Entonces, ¿para qué? Bueno, yo voy a decir solamente dos cosas, Antonio, con tu permiso. Primero que efectivamente la productividad ha crecido por digamos, en términos de la economía política tradicional marxista, porque se ha hecho una intensificación de la extracción de plusvalías relativas. Es decir, mecanismo para asegurar que la explotación sea mayor, pero no por el volumen de mano de obra, ni siquiera por el tiempo, sino porque se ha asegurado que los que quedan trabajen más y más duro y generen la misma producción anterior, probablemente con el mismo salario. Así es. Y por otro, decir, Antonio, que ¿y no será este un buen momento para que América Latina retome otra senda y tenga otro camino? Cuando tú hablas del liderazgo de América Latina, y esta vez no estoy hablando necesariamente de que sea retomar el liderazgo de los modelos del socialismo del siglo XXI. ¿Por qué? Por eso vamos avanzando, Lo que sí queda claro es, y a propósito de la exposición de ayer sobre hacia dónde va la Escuela de Economía y cuál es el futuro, parecería
que nos está llegando el momento de pensar en función de nuestras propias realidades. Y que este momento de tránsito en que la pandemia nos ha puesto a pensar seriamente es tal vez una extraordinaria oportunidad para que nosotros nos replanteemos qué está pasando en nuestros países y que cada país, con las características que tú has estado planteando, Antonio, pensemos mejor qué es lo que corresponde hacer. Algunas veces no seremos escuchados. Yo le decía a Francisco ahorita, probablemente el control de la información y del dominio obliga a que nosotros ni siquiera tengamos voz, pero yo creo que ahora, en este momento que estamos viviendo, es tal vez una ocasión propicia para que un modelo de tránsito nos permita incorporar en las soluciones las conclusiones a las que llegamos de nuestra propia realidad, sobre todo para nuestros países, para América Latina, para la República Dominicana, y ese papel lo tenemos nosotros, ese papel lo tenemos nosotros. Y quiero decir aquí, Antonio, con tu permiso, que también ese fue el objetivo de todos los economistas que conformaron las escuelas y las facultades de América Latina. En el fondo, por eso la CEPAL y la Escuela Estructuralista no pensaba en función, no fue ocioso, para nada, para nada. Es retomar nuestras realidades, es ver qué nos está pasando, es ver nuestro presente. Entonces yo creo que los jóvenes economistas, e incluso nosotros también, los que ya no somos tan jóvenes, pero que seguimos interesados en buscar respuestas coherentes con nuestra realidad, tenemos ahí un gran desafío y me parece que tu presentación ayuda bastante a pensar en cómo no podemos dejar de lado algunos elementos fundamentales. Disculpa, Lisleida, disculpa, Richard, pero realmente yo creo que de eso se trata, de que nosotros podamos expresar aquí este debate que nos ayuda tanto a pensar. Muchas gracias por permitírmelo, Lisleida, y continuamos. Claro, maestra, sí, no hay problema. Ahora continúo yo, Cesarina. ¿Me pueden escuchar bien? Muy bien, Cesarina. Sí, con nuestro querido Richard tuvo que salir porque tuvo un problema técnico con su internet. Y bueno, eso pasa porque es en vivo. Me acaba de pasar, de hecho, cuando terminó Siriaco de hablar, yo estaba hablando y después me di cuenta que se me fue internet. Un total desastre. Pero todo eso pasa porque estamos en vivo. Bien, ahora vamos a dar un espacio de 5 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta para nuestro querido conferencista, alguna duda o inquietud que quiera expresar en este momento. Hola, ¿me escuchan? Julio César, sí, puede hablar. Sí. Sí, buenas noches. ¿Me copian bien? Sí, hola Julio César, ¿cómo tú estás? Estoy bien. Bien, un placer. Felicitar a la asociación por esta iniciativa. Esto es lo que forma realmente. El maestro Siriaco, una exposición como uno está acostumbrado, a veces me hace llegar tarde a los trabajos. Cuando esté en los medios tengo que escucharlo. Y nada, nosotros muy contentos porque la asociación estaba un poco rezagada y cuando éramos estudiantes recuerdo que Leti Mérez, Jorge Moreno y un grupo la rescatamos y qué bueno que están haciendo este trabajo. Un saludo a los maestros de siempre, mi adorada Milqueya, pues mi profesora, por ahí veo a uno que se llama Nicolás, me parece. Sí, muy contento con escucharlo. Desde que vi la conferencia, pues dije, me voy a conectar. Y nada, profesor Siriaco, cuando te habla del índice de productividad, que ha aumentado significativamente, entonces inversamente proporcional a lo que se está buscando, que es recuperar el empleo, porque en la medida que el índice de productividad sea mayor, entonces la recuperación del empleo podría ser menor. Y otra preguntita es que cuáles son esos, vamos a decir, elementos que inciden en un modelo econométrico si vemos que hablamos de la recuperación económica, pero hay sectores todavía muy rezagados. Claro, está el sector construcción, que yo me dedico y que usted habló, pero hay sectores muy rezagados todavía, hoteles y restaurantes, turismo, y entonces la economía se ve creciendo o que va en una franca recuperación. Esos sectores que son los que están apuntalando el crecimiento fundamentalmente. Y la productividad con relación al nivel, la productividad, el índice de productividad y el nivel de recuperación de empleo. Gracias. Mira, Julio César, obviamente que el tema de la recuperación
y los modelos econométricos. Generalmente la economía se recupera, pero todavía no ha llegado a los niveles de los años 2018-2019. Todavía la economía no ha recuperado su nivel de crecimiento potencial. Y eso obviamente que es lo que te va a decir a ti si realmente ha habido una recuperación en el mediano y en el largo plazo plena, ¿no? El punto de comparación tiene que ser un año bueno, un año como el 2018-2019, y es obvio que el crecimiento que la economía dominicana ha tenido, por ejemplo, en los primeros 3 meses, según el Banco Central, 3.1, también es con respecto al año 2020, y hay que tomar en consideración que el nivel de profundidad en que cayó la economía dominicana en el mes de abril, un 29%, fue bastante profundo, de manera que también hay un efecto rebote ahí. Mientras más profundo, imagínate tú que tú lanzas una pelota de golf. Esa pelota de golf, mientras más profundo cae, obviamente el rebote es mucho más alto. Entonces, creo que en la medida que el tiempo va pasando y tenemos información y la vamos comparando con esos años normales, nos damos cuenta que la economía todavía no ha recuperado su nivel de crecimiento potencial. Con respecto al tema de la productividad, siempre ha sido así. El modelo económico, y no solamente eso se ha dado aquí en la recuperación, es que el modelo económico ha sido un modelo sobre la base de la intensificación del trabajo. No es un modelo donde, incluso es un modelo en sentido general de baja intensidad tecnológica. Y al ser de baja intensidad tecnológica, todo el tema de la productividad hay que verlo por la intensificación en el uso del factor trabajo. Y entonces lo que estamos diciendo es sencillamente que el empresario, cuando despide a un trabajador, y que en este caso obviamente hubo un proceso de más de 1 millón en plena pandemia, ya en el momento más álgido de la pandemia, se retiró de la población ocupada más de 1 millón de personas. Entonces, había alrededor, en el año 2000, antes de la pandemia, 4.5 millones de personas. La población económicamente activa era alrededor de 5 millones y algo. De manera que habían 550,000 que estaban desempleados, desocupados, y 4.5 millones estaban ocupados. Ahora, cuando viene la pandemia básicamente sacó del mercado a 1 millón de personas. Pero la economía siguió, aunque su producción era una producción, vamos a decir, en términos del crecimiento negativa, pero generaba alguna cantidad de bienes y servicios. Esa cantidad de bienes y servicios la hacía con menos trabajadores. Por lo tanto, la intensificación en el uso del factor trabajo con menos trabajadores, eso te hace en ese momento una mayor explotación del trabajo. Y eso cuando tú calculas la productividad laboral, que no es más que el producto entre las horas trabajadas, tú te das cuenta que los que trabajan menos horas, evidentemente, porque hay menos gente, y el producto, la relación, entonces te va a dar un mayor nivel de productividad. Pero eso no significa que eso sea positivo, no. Lo que ha ocurrido en la economía dominicana es que esa mayor productividad del trabajo no se ha expresado en incrementos de salario. Porque al final, por ejemplo, eso beneficia al empleador. Cuando hay supongamos un reajuste salarial como el que ocurre ahora, lo que hacen es que te toman la inflación acumulada de los dos últimos años. Sí, pero no solamente eso, y la productividad. ¿Quién se queda con esa ganancia adicional? Que es el trabajador, que es la productividad laboral, pero no se le añade al salario como tal. Sí, por lo tanto, eso se transforma en mayores ganancias. Entonces, claro, eso no significa que el empleador diga, yo estoy bien así, yo no voy a contratar más trabajadores. No, porque hay sectores que son obviamente que
con una mayor intensidad del trabajo, necesitan más trabajadores para aumentar su escala. En la medida que la recuperación se va ampliando, hay una mayor demanda, por lo tanto, llega un momento que tú tienes que recontratar más trabajadores. Es decir, que todo eso va cambiando con la dinámica de la misma economía. Antonio, quedó visto en el cuadro que tú presentabas sobre los costos y también claro. el incremento de la productividad, que la brecha se ampliaba. Claro, Es decir, que paradójicamente, con plena pandemia, los beneficios fueron mayores. Es increíble. Es increíble porque se supone que, ¿verdad?, debiera ser en un momento crítico sacrificio para todos. Pero ese es el problema de la economía, que los Porque datos hablan claro. hay que decir lo siguiente, Mirkeya y Julio César, es que no todos los sectores perdieron en esta situación. Hubo sectores que le fue bien. Muy bien, muy bien. Chévere. Perfecto, muchísimas gracias, maestros. Maestro, ¿alguien tiene alguna otra pregunta o algo que quiera aclarar? Este es su momento. Aprovecha para que lo deje ahí. Bueno, sin más, pues vamos a escuchar ahora las palabras de despedida de nuestro querido secretario de Finanzas y Economía. Omar, ¿estás ahí? Sí. Muy buenas noches a todos. Desde la SOECO queremos agradecer a todos los presentes por asistir a esta conferencia, a nuestro queridísimo profesor Antonio Siriaco por honrarnos con su presencia y por toda la disposición que mostró cuando le comentamos acerca de esta actividad. Estamos muy agradecidos también por el tiempo y el esfuerzo que tomó para compartirnos este tema con tanto detalle, digamos, e hincapié en los análisis. Estoy seguro que será de mucho provecho para todos nosotros, tanto la participación de Siriaco como la de Mirkeya y la de los demás profesores que también han opinado al respecto. Queremos reconocer o resaltar también aquí la presencia del profesor Nicolás, el profesor Omar Herrera, el decano de nuestra facultad, Alexis Martínez, la profesora Ana Peña, entre otros profesores que se encontrarán por ahí. Tengan en cuenta que esta actividad apenas comienza. Mañana continuamos. Está por ahí también. Ah, sí, claro. Mañana desde las 5 de la tarde tenemos conferencia con Eddie Díaz, evaluando el impacto de los ciclones tropicales en la producción agrícola y seguridad alimentaria en la República Dominicana. Y luego tenemos a las 7 de la noche con Omar Herrera, un análisis del impacto de la crisis del COVID en los objetivos de desarrollo sostenible en la República Dominicana. Los links para las conferencias los estamos enviando por los grupos, pero también lo tienen en la página de Instagram de la SOECO UAS. Muchísimas gracias a todos por asistir. Seguimos por más conocimiento mañana. Ya nos veremos. Bye, muchas gracias. Que pasen muy buenas noches y sigan asistiendo, que sin ustedes no podemos seguir. Y esto es para conocimiento de todos. Gracias, profe. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, bye.